Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... No te conformes solo con velocidad. Si en Claro tienes mucho más a un mejor precio. Toda tu casa conectada con full velocidad y ultra Wi-Fi. Con series y pelis incluidas, ahora todo desde $17 por siempre. No esperes más. Contrátalo ahora. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional. En Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. En el nuevo Ecuador, el compromiso de progreso para Manabí es firme y real. Todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas. Porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico. Aliados de calidad. Bienvenidos. Ya sabemos ahora que en esta crisis económica el país se dio el lujo de decirle sí al cierre del bloque 43 con un número muy grande de pozos en el ITT Yasuní, que eso significaba, según los cálculos, perder 600 a 1.200 millones de dólares al año, que a largo plazo podría significar 12.000, 15.000 según el periodo en que el mundo siga todavía utilizando petróleo, más el desmontaje 5.000. Bueno, no se lo dijo con la claridad que se debía cuando el tema se debatió, pero mucho menos se dijo algo que se ha entendido recién después, que lo que se busca evitar es peor con lo que se ordenó hacer. El daño ambiental del desmontaje será mayor al daño ambiental de cese de operaciones, de mantenimiento de operaciones. El daño ambiental del desmontaje será mayor al daño ambiental del mantenimiento de operaciones. Aparte de otra cosa, la pregunta fue truculenta, mejor dicho mentirosa, falsa. Averiguaba si se debe dejar de extraer el petróleo que está bajo el subsuelo. No está allí. Nos vemos abocados a otros acontecimientos. Ahora que por primera vez una autoridad del gobierno, la ministra de Ambiente, Inés Manzano, el martes pasado, del día a la noche dijo lo que más adelante van a ver, poniendo en su sitio a la Corte Constitucional. ¿Qué hacer entonces? Desde la perspectiva económica se lo averiguaremos al doctor Carlos Julio Manuel y desde la perspectiva petrolera al ingeniero Hernán Poveda en los próximos 60 minutos. Su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Mañana va a estar aquí el doctor Ramiro García Falconi para analizar diversos aspectos jurídicos y políticos del devenir de la crisis actual, y el domingo por primera vez un juez del Tribunal Constitucional Electoral, un organismo clave para dirimir una serie de jugadas actuales y futuras. El doctor Ángel Torres, economista Manuel, bienvenido, ingeniero Poveda también. El ingeniero Poveda ha estado un par de veces en Vera a su manera, una en Veraz y algunas en la radio. El economista Manuel en Vera a su manera algunas, en Veraz también, en la radio varias, y es la primera ocasión en que nos acompaña en el estudio de 24/7. El ingeniero Poveda es máster en ingeniero de yacimientos de gas y petróleo, académico, docente, trabajó en Petroecuador, Petroproducción, Petroindustrial, en la Refinería de la Libertad, en Meneven de Venezuela, y tiene una vasta experiencia aparte de una buena reputación, lo cual es
difícil en el campo petrolero. Con ese aval, ingeniero, ¿qué hacemos frente a esta situación actual que acabo de describir? Gracias, Carlos, por la invitación. Un honor compartir el panel con el doctor Emanuel. ¿Qué hacer? Ahorita no podemos llorar sobre la leche derramada. Tenemos 9 muertos en el reclamo por la inconstitucionalidad, la ilegalidad, la impracticabilidad de poner en vigencia la consulta popular. ¿Qué podemos hacer? ¿Técnicamente cabe el plazo de 5 años, 5 meses que pidió Antonio Goncalves? Es posible, pero es posible que también quede corto eso. Todo depende de la planificación, la programación que se lleve en el programa del desmantelamiento y después en la rehabilitación, porque eso también exigen la rehabilitación, resiembra de árboles, de plantas nativas, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que es conservador el plazo de 5 años, pero puede tomar muchos más. A lo largo del programa examinaremos esa arista. Veamos ahora la económica con el doctor Emanuel, de vasta trayectoria en lo público en ese sentido, ha sido ministro de Economía, fue el gobierno de Gustavo Noboa, ¿verdad? Le hicieron una acusación por la cual está terminando de escribir un libro por la calumnia que recibió. Antes fue gerente general del Banco Central, gobierno León Flores Cordero, cuando Pancho Sosa era ministro de Finanzas. Ha sido representante y funcionario del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Solo el FMI. Sí. Ok, doctor Emanuel, desde su perspectiva económica, ¿qué hacemos con esta papa caliente? Bueno, yo creo que lo que debe hacer el gobierno, debido a las falencias que hay en la forma como se llevó a cabo esta consulta, es plantear una nueva consulta. Una nueva consulta, Carlos, porque la manera como fue hecha la pregunta, y tú lo acabas de decir hace un momento, la pregunta es equívoca, porque dice, ¿quiere usted dejar el petróleo debajo del subsuelo? Y los que sabemos cosas elementales de geología sabemos que entre el suelo agrícola y lo que es la roca ígnea, ahí está el subsuelo. Y en el subsuelo está pues los minerales, depósitos de agua y de vez en cuando yacimientos petroleros. Entonces, para mí, la pregunta, y realmente no sé cómo a alguien se le puede haber escapado esto, porque ocurre que el petróleo no está debajo del subsuelo. Y a mí tampoco se me ocurre cómo lo pueden justificar los que eran técnicos en esta materia y salieron y debieron salir a combatir ese argumento que usted menciona. Y cuando pregunté la justificación, dijeron, nos estamos jugando una doble carta. En este país hay una moda ambientalista, esto se va a perder. Cuando se pierda, ahí les diremos la equivocación. Es decir, en el fondo, estaban también jugando su carta. ¿Fue a propósito entonces? Sí, que los técnicos lo permitieron. Entonces, si es a propósito, esa consulta y sus resultados son inejecutables, pues, Carlos. Porque para cumplir con ese resultado de la consulta, yo voté no. Yo voté no porque yo no podía permitir que se cometa esta barbaridad. De paso, lo popular siempre ha sido votar sí, en la gente que tiene costumbre de creer que sí es siempre lo mejor en una consulta. Pero para ejecutar esto, entonces, los señores de Yasunidos tendrían que decirnos cómo debemos transportar el petróleo que está en el subsuelo y ponerlo debajo del subsuelo, lo que es algo completamente imposible. Entonces, por eso yo creo que hay que hacer una nueva consulta y priorizar también el criterio, tal como lo dice el artículo 57, literal 7 de la Constitución, la opinión de los pueblos afectados. Y ya sabemos cómo votaron ellos. Bueno, todo eso cómo han estado reclamando lo que decía el ingeniero, pues ocasionó hasta una muerte de 7 personas. Hace 2 días iban justo a reunirse con la ministra de Ambiente y el ministro de Gobierno. Varios del pueblo guaraní y se vinieron abajo en un bus. Ok, sentadas las premisas fundamentales. Permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos en Stream TV Cable, que es canal 15 en Vito TV o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9 en Manaví, solo allá señal abierta. A través de RTU, llegamos a esas y a todas las demás cableras. Como 177 en DirecTV, 12 en CNT, 69 en TV Cable, Claro TV 30 y Cable Unión 09. O mejoró el monitor o mejoraron mis lentes, que no tengo. ¿Ya? No le
Le atiné a todos los números. En radios, 101.3 FM, Radio Centro. Ayer era panelista en la época que estaban en la 9 de octubre y Esmeraldas, ¿era? Sí. Carlos Julio Manuel. 101.3 FM, en audio y en imagen, para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM en Quito, en Puerto Viejo, Manabí. En Riobamba, 89.3 FM, La Bonita, el centro del país, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Ahora sí, en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Para proseguir, vean lo que dijo recién la ministra de Ambiente y refería hace poco. Una de las cosas que se ha hecho es notificar a la Corte Constitucional cuáles son los problemas en los que nos enfrentamos, precisamente por lo que dice, porque creo que ellos aceptaron una consulta popular que ya no puedo llorar sobre mojado. Para cumplir eso, significa que yo tengo que ir al bloque y toda la infraestructura, absolutamente toda la infraestructura, tengo que sacarla. Todo eso que se llama desmantelamiento, eso requiere una nueva licencia ambiental. Esa nueva licencia ambiental requiere, a su vez, una consulta previa, libre e informada. ¿A quienes sí están a favor de explotar el ITT? A mí la consulta me la tiene, digamos, prohibida la misma Corte Constitucional a través de una sentencia que declaró inconstitucional un decreto ejecutivo que es el número 754. Yo como gobierno nacional les estoy pidiendo, sabe que esta es mi situación, yo lo voy a hacer. Y ya comencé a pagar algunos de los pozos, pero ¿sabe? Necesito que para el resto de cosas, que es el desmantelamiento, correcto, ellos tienen que intervenir y decirme. Hay una parte mejor todavía de Inés Manzando donde dice, mire el tono en que lo digo, disgustada, la Corte Constitucional se metió a opinar técnicamente, es decir, a ponerle un plazo al desmontaje, 1 año. ¿Según quién? Son técnicos petroleros ahora. Consultaron a alguien, hicieron un foro. Si hasta ahora no llegan a coincidir exactamente en el tiempo. Y dice, por lo tanto, yo les voy a exigir que técnicamente también me contesten lo que tengo que decirles. Hay una audiencia próximamente en donde la ministra de Ambiente va a intervenir. Es primera vez que alguien le dice, siendo autoridad del Estado, lo que debe a esta sacrosanta Corte Constitucional, que se permitió autorizar un juicio político a Guillermo Lasso por mínima verosimilitud. De paso, el abogado entonces de la presidencia saca un libro la próxima semana sobre ese tema. Pero, ingeniero Poveda, ¿por qué puede tomar 5 años, 5 meses o más? ¿Por qué ese plazo puede ser insuficiente? Las operaciones de desmantelamiento son complicadas. Primero hay que, teóricamente se dice matar el pozo, es decir, el pozo que está en producción tiene presión que viene desde el yacimiento. Esa presión es la que impulsa los fluidos hacia la superficie. Hay que contrarrestar esa presión mediante un tapón de cemento y antes de eso hay que sacar toda la infraestructura que tenemos allí, bombas, packers, etcétera, etcétera, que permiten que el petróleo fluya a la superficie. Toda esa operación se hace con taladros de reacondicionamiento. Tenemos 250 y más, 257 pozos me parece, y cada pozo va a tomar por lo menos entre unos 15 a 20, 25 días si no hay problemas en la operación. Sencillo, se traen más taladros y multiplica la velocidad a la que lo puede hacer. ¿Y el dinero? Cada 15 días 10 pozos. ¿Y el dinero? ¿Cuánto cuesta un taladro para hacer eso? Un taladro cuesta más o menos unos $7,000, $8,000 diarios. La operación. ¿Y la torre, el aparato? Bueno, la torre es de una empresa de servicios que podríamos traer, pero el alquiler es entre 7,000. ¿Y hay disponibilidad de los aparatos suficientes? No hay. Este momento el Ecuador tiene problemas, Petroecuador tiene problemas en hacer reacondicionamiento de sus pozos porque no tiene presupuesto, no hay dinero y no hay taladros. Enseguida averiguaremos más sobre las complejidades de la parte técnica. Veamos la parte económica. ¿Qué pierde el país si cesa la producción de estos pozos petroleros? Son $1.200 millones al año. Cuando se cierren todos. Claro, por supuesto. ¿Y eso multiplicado a qué tiempo que podríamos en usar 20 petróleo? años puede ser una cifra como la que dijiste, entre 15 y 20 mil millones. Wow.
Ahora, economista, doctor Emanuel, las dos cosas. Hay quienes dicen, es muy fácil suplir esto. Comiencen a usar, sí, el mechero, los gases de los mecheros, comiencen a hacer recuperación de otros campos petroleros, a largo plazo mejoren explotación y concesión de nuevos campos, cesen la corrupción. Por Dios, no es el fin del mundo. Pero lo que pasa es que los problemas son ya. Mira, por ejemplo, una declaración me parece que es el alcalde de Aguarico, que dice que para él este problema del cierre del ITT le significa un hueco de $70 millones anuales en el presupuesto de ese pequeño cantón. Imagínate. 70 millones. 70 millones al año. ¿Estás seguro que la cifra no era 7 millones? No, 70. 70 al año. Al año, ya. Al año. Eso es monumental. Pero recuerda que... Significa que eso es lo que le están dando las empresas petroleras en inversión por permitirles trabajar. Bueno, eso es lo que recibe. Acuérdate que los pueblos amazónicos reciben 50 centavos por cada barril de petróleo. Vienen las regalías adicionales. Por supuesto. Entonces, es un efecto negativo, definitivamente. Pero hay efectos también en el empleo. Hay montones de gente que está trabajando allí que ya no puede trabajar. Gente de la zona. Inversiones que han hecho ellos con préstamos para transportar, ya sea por vía fluvial o terrestre, a los técnicos, nuevamente inversiones que ya hicieron estos pueblos indígenas y comunidades indígenas. Hay un montón de problemas que vienen a continuación, pero permíteme regresar a algo que yo creo que es importante señalar. Y es que una vez que fracasó la iniciativa Yasuní, que llevó adelante el expresidente Correa, fracasó en el año 2013, porque después de todos los viajes que se hicieron al exterior, los inversionistas extranjeros solo contribuyeron con 12 o 13 millones de dólares. Se suspendió la iniciativa y entonces los Yasunidos pidieron una consulta popular a la Corte Constitucional, año 2013. ¿Y cuándo es que la Corte Constitucional convoca la consulta? 10 años después. Y ocurre que en el 2016 ya estabas explotando petróleo en el Yasuní. Entonces a donde quiero ir es que es completamente extemporáneo y violatorio de la Constitución porque las consultas deben ser previas a. Previas a. Ya que entra en esa parte de la historia, hagamos aquí la primera pausa para volver con la reseña que hizo la inspiradora de este programa. No es en vano que al comienzo dice ver a su manera una idea de Tania Tinoco. Cuando tenía Coavisa al aire ese excepcional programa Visión 360, que desgraciadamente cerraron por razones de presupuesto. Ya volvemos con eso. Rectificar corresponde ahora a la Corte Constitucional al modular su fallo que imponía plazo imposible para desmantelar el bloque 43 del ITT. Quienes votaron sí deben reconocer que fueron engañados. Lo de fondo es peor. El daño ambiental de cesar la operación será mayor al de mantenerla. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. No te conformes solo con velocidad. Si en Claro tienes mucho más a un mejor precio. Toda tu casa conectada con full velocidad y ultra Wi-Fi. Con series y pelis incluidas, ahora todo desde $17 por siempre. No esperes más. Contrátalo ahora. Todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Aunque no lo creas, en Ambienza tienes 3 modelos para elegir, en 3 sectores: Vía La Costa, Vía Daule y San Borondón. No te pierdas esta gran oportunidad. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. Durante años solo hubo promesas.
Pero la realidad es que Chone nunca dejó de vivir bajo el agua. En el Nuevo Ecuador, en solo 9 meses de gestión, ejecutamos obras para la solución definitiva. Estamos interviniendo los ríos Chone y Garrapata y el canal de encauzamiento del río Chone, con acciones de limpieza, desasolve, reconformación de taludes y protección de muros. Son más de 31 kilómetros intervenidos que con una inversión que supera los $11 millones beneficiará a 94,000 chonenses. En el Nuevo Ecuador, el compromiso de progreso para Manabí es firme y real. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el reprise de este espacio es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, solo que 48 horas después, 6 de la mañana para la comodidad de televidentes y seguidores que encuentran complicado este horario. Hay 4,000 vistas diarias allí, 100,000 aproximadamente al mes por streaming. No sé qué significa, pero se los cuento. Ya, en el periódico digital estamos en Ecuador en Vivo, que hace un resumen en su portal de noticias y página principal apenas termina este espacio. Y en radio, en el Oriente, por 104.7 FM, que es Nina Radio, desde Puyo, Paranapo y las provincias cercanas. Referí hace pocos instantes que Tania Tinoco, siempre extrañada y presente y vigente no solo en el recuerdo, sino en sus trabajos periodísticos, reseñó de esta manera de dónde viene esto de los Jazz Unidos, que lo mencionó hace pocos instantes el doctor Emanuel, y cómo evolucionó el tema. Es importante recordarlo para saber quiénes armaron este lío y lo llevaron hasta este extremo. Corresponde a Visión 360 de Coavisa. En 2013, mientras el entonces presidente Rafael Correa Delgado anunciaba la explotación del Parque Nacional Yasuní, un grupo de jóvenes salía a las calles a protestar. El colectivo Jazz Unidos se organizó para recoger firmas y preguntarle al país si quería o no que se explote el Yasuní. A pesar de los obstáculos, el grupo entregó más de 700,000 firmas, aunque solo se necesitaban 583,000 para llamar a una consulta popular. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral de esa época desestimó muchos de los registros y Jazz Unidos incluso estuvo en peligro de desaparecer. El actual Consejo Nacional Electoral abrió el caso y halló irregularidades dentro del proceso. El Yasuní ha entrado en un nuevo debate tras la modificación de sus límites territoriales, lo cual, con la explotación petrolera, podría significar riesgo para las poblaciones indígenas no contactadas, los Tagaeri y los Taromenane, las últimas que quedan en la Amazonía ecuatoriana. Lejos de las ciudades principales del Ecuador, en la Amazonía, hay territorios vírgenes de los que tal vez usted solo sabe que hay petróleo. Pero hay más. Aquí todavía se guardan las pruebas de nuestro origen. Poblaciones que no se han contactado con el mundo, que no saben que usted y yo existimos, que no conocen nuestra forma de vivir, no tienen cédula de identidad, ni que existe electricidad, ni vehículos, ni edificios, ni internet. Si nos ven, se asustarían. Nos verían como fuera de este planeta. Y probablemente los contagiaríamos de alguna simple gripe de la que nosotros ya somos inmunes, pero que a ellos los mataría. El Parque Nacional Yasuní es este territorio en forma de herradura. Comprende 1.022.000 hectáreas, compartido entre las provincias de Orellana y Pastaza en la Amazonía ecuatoriana. Esto es lo que en la Constitución de Ecuador se determinó como área intangible. Es decir, no se podía hacer ningún tipo de intervención extractivista en esta zona. Hasta el 2013, cuando el expresidente Correa abrió la puerta a la explotación para 2 bloques petroleros, el 31 y el 43, es decir, hasta 1.022 hectáreas. Pero en el 2018, los ecuatorianos votaron para que eso se reduzca a 300 hectáreas.
Esta franja que rodea el parque, que está en color rosa, es lo que se denomina área de amortiguamiento. Se creó para tratar de aislar el impacto directo de la explotación petrolera sobre el área intangible. Aquí tampoco se puede hacer ningún tipo de explotación minera, ni tala de árboles, ni construcción de hidroeléctricas, ni carreteras, ni petroleras. Bueno, no se podía hasta mayo de 2019, cuando el presidente Lenín Moreno emitió un decreto presidencial, el 751. Por un lado, agregó 50.000 hectáreas a la zona intangible y amplió a 10 kilómetros de ancho la zona de amortiguamiento, pero el decreto hace una excepción a las prohibiciones. Las que sí pueden estar ahora en la zona de amortiguamiento son las petroleras. Con otro detalle que veremos más adelante. Para poder hacer toda esa movida, cambiaron los mapas. Ya la zona intangible no estaba donde dicen ni era la extensión que presentaron. Cambiaron los mapas. Y entonces los Yasunidos frente a ese tema no tuvieron el activismo que tuvieron después. Aparte de que hasta entonces el azote principal no era la explotación petrolera, eran los madereros que sacaban cedro. Volviendo a la complejidad del desmontaje, ¿qué pasa si obteniendo los taladros, 10, 15, acelera el ritmo? No en 15 días, Hernán, hágamelo en 8. Bueno, repito, todo depende del dinero. ¿Pero hay algún riesgo en no hacerlo en 15 días sino en 8? No, riesgo no hay. Riesgo no hay, todo depende de la complejidad de la planificación del movimiento de todos esos equipos. Eso significa introducir nuevamente al sector equipo caminero, grúas, equipos de corte, de suelda, etcétera, etcétera. Y lo más importante, Carlos, es el hecho de que todas las tuberías, que son miles de metros de tuberías de diferentes calibres, de diferentes diámetros, están saturadas de petróleo, contienen petróleo dentro. Fácil, déjelas adentro de las tuberías. Eso es lo que no permite. ¿Quién no permite? El dictamen de la Corte Constitucional dice que tiene que sacarse todo y dejar cómo se encontró. ¿Qué pasa si se deja adentro los tubos? Bueno, eso se van a corroer y luego van a liberar los fluidos que saldrán a la superficie y contaminarán el ambiente y no habrá nadie que pueda controlar esa contaminación. Es decir, hay que sacarlos. Lo que pasa es que es mucho más complejo de lo que la Corte dice. Saquen nomás los tubos uno en uno y se acabó la historia. Para eso es necesario llevar generadores de vapor y inyectar vapor para empujar con el vapor todo ese petróleo y recoger al otro extremo en tanques. Imagínense la cantidad de tanques que vamos a tener que llenar y transportar por río en gabarras. Ok, ¿cuántos metros más o menos en tubo hay en un pozo petrolero? Ya sé que depende de la profundidad, pero más o menos. 9.000, 10.000, 12.000 pies. 9.000. O sea, hasta 3 kilómetros de tubería puede haber para abajo. Pero no se refiere solo a esa tubería, se refiere a la tubería de producción, a la que está horizontal. Esa es la tubería. ¿De donde se saca el petróleo ya y se bombea a otras partes? Se bombea a una estación de producción, así es. Ignorantes. Aquí está algo a lo que se refirió Carlos Julio Manuel, nuestro otro invitado, para luego comentarlo hace pocos instantes. Me refiero a este reclamo de los pobladores cercanos que dicen queremos que la operación siga. Dirigentes y delegados de 6 comunidades quichuas y guaraníes del cantón Aguarico, provincia de Orellana, se concentraron este martes fuera de la Corte Constitucional. Pretendían presentar una acción de protección en contra del cierre del bloque 43 ITT en el Parque Nacional Yasuní, pero la suspendieron por la muerte de 9 de sus compañeros en el accidente de tránsito ocurrido la mañana de este martes en la vía Papayacta-Quito. Los dirigentes amazónicos aseguran que el cierre del ITT dejará sin trabajo directo a 600 personas de 6 comunidades asentadas en la zona de influencia del bloque 43. Comuna Quichua, Cabiveno, Puerto Quiche, Puerto Miranda, San Vicente, Citichicta, que trabajan en la explotación petrolera. El pasado 28 de agosto, Petroecuador apagó el primer pozo del bloque 43 de los 247 explotados desde 2016 en el Parque Nacional Yasuní, para cumplir con el mandato popular expresado en la consulta de agosto de 2023. Usted es político, ha hecho política, aunque su especialidad es la economía. Y usted no va a desconocer lo complicado que sería hacer un planteamiento como el que sugiere a un gobierno en transición y en afán de ser reelegido con un país
al cual se le dice, señores, la consulta estuvo equivocada, fue mala fe, es perjudicial. Planteemos otra pregunta. El gobierno lo que ha dicho es vamos a cumplir, pero en estos plazos no podemos. ¿Es lo correcto? Carlos, yo creo que hay que hacer lo que es necesario y vamos a tocar los temas económicos en un instante, pero hay otro punto adicional que a mí me llamó la atención. ¿Por qué el gobierno, a través del ministerio respectivo, decidió cerrar el primer pozo hace pocos días, desde que se ha cumplido un año? Ocurre que la resolución de la Corte Constitucional... Decían todos. No, lo que dice la resolución es que en el término de un año, término no es plazo. Ok. Entonces, términos son días laborables. Hasta el día de hoy solo han pasado 240 días. ¿Por qué nos adelantamos? Qué interesante, no había reparado en ese detalle. No, esa es una realidad. El haberse adelantado entonces también es un acto político. No lo sé. Habría que preguntarle a quienes tomaron esa decisión. A mí me llamó la atención. Y dejen claro que no están con plazo vencido como yo también creía. No, al revés. Porque la consulta fue en agosto 20 y al terminar agosto 20 es un plazo de un año, pero plazo calendario, incluyendo sábados y domingos, no cuenta, porque son solo días laborables. Eso son cosas que llaman la atención, porque alguien no lee la letra de la resolución. Al volver exploramos los aspectos económicos que quiere tratar Carlos Zuna Manuel sobre esta decisión. Rectificar corresponde ahora a la Corte Constitucional al modular su fallo que imponía plazo imposible para desmantelar el bloque 43 del ITT. Quienes votaron sí deben reconocer que fueron engañados. Lo de fondo es peor. El daño ambiental de cesar la operación será mayor al de mantenerla. No te conformes solo con velocidad. Si en Claro tienes mucho más a un mejor precio. Toda tu casa conectada con full velocidad y ultra Wi-Fi. Con series y pelis incluidas, ahora todo desde $17 por siempre. No esperes más. Contrátalo ahora. Durante años solo hubo promesas, pero la realidad es que Chone nunca dejó de vivir bajo el agua. En el Nuevo Ecuador, en solo 9 meses de gestión, ejecutamos obras para la solución definitiva. Estamos interviniendo los ríos Chone y Garrapata y el canal de encauzamiento del río Chone, con acciones de limpieza, desasolve, reconformación de taludes y protección de muros. Son más de 31 kilómetros intervenidos que con una inversión que supera los $11 millones beneficiará a 94,000 chonenses. En el Nuevo Ecuador, el compromiso de progreso para Manabí es firme y real. Estaremos próximamente en la clínica del doctor Tinombra, en la de San Borondón. Hoy en día han demostrado estudios que el tratamiento de la obesidad puede mejorar en muchos términos los factores cardiovasculares, principalmente azúcar en la sangre, que es la diabetes. De Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Y nos pueden seguir por Macro Digital en Estados Unidos, donde esta cablera tiene una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, 12,000, 14,000 en promedio se conectan cada noche. Pero también Macro Digital está en CNT Play, en 11 Play, en Colorados Visión, en Supercable HD, en VVTV y en una serie de aplicaciones como las que están a la derecha y alcanzo a identificar: Apple TV, Fire TV, Smart TV, Roku, Android TV y LG Smart.
Yo quiero recordarles, y perdonen que en este sentido hago una mención personal, lo preocupado que siempre estuve por la conservación del Yasuní y la defensa de los pueblos no contactados, a los cuales se los ha utilizado, sobre todo a los sí contactados, para hacer demagogia en este tema. Con Carlos Andrés Vera, cineasta, su user en redes sociales es Polificción. En Ecuavisa, en el 2006, presentamos un documental durante hora y media sobre esos temas. Y ya entonces preguntaba a la ministra de Ambiente, Ana Albana, quien van a ver en este clip, sobre esta materia. Recordémoslo. 4 años después de la matanza, la historia se repite. El puerto pasó del río Tigüino al Chiripuno. Babe dejó de beneficiarse de la extracción ilegal, que ahora se da en territorio de Manuel Cahuía. Él es el nuevo cacique guaurani, protector de los madereros. Ellos dicen ahora, el maderero a mí me está dando plata, ¿el ministerio qué me da? Entonces, como el ministerio no me da nada, el Ministerio del Ambiente, el ministerio no me da nada, el ministerio no puede entrar aquí en mi territorio y no puede regular. Para combatir la extracción ilegal de madera, se necesita un ejército. Y este es parte del equipo con que cuenta el Parque Nacional Yasuní para su protección. Hemos insistido más de una vez el apoyo a la brigada, a la marina, para que nos apoyen en los operativos, en los patrullajes. Sin embargo, la excusa ha sido siempre es que no tenemos, si ustedes nos dan la logística necesaria, nosotros vamos. Nosotros no tenemos recursos, es lo que nos han dicho siempre. El mapa del Parque Nacional Yasuní revela una historia de impunidad y muerte. Alejandro Lavaca murió cerca del río Tigüino. La matanza del grupo Taromenani ocurrió al sur, en la selva del Curaray. Varios kilómetros al norte, en el Cononaco Chico, se registraron los ataques a los madereros. La extracción de madera se da con la complicidad de las comunidades guaurani de Tigüino y Ñoneno. Por todo eso, desde 1999, los límites de una zona intangible en el parque para la protección de los pueblos no contactados se venían definiendo. ¿Por qué no se llegó a firmar el decreto? Cuando estaba el decreto ejecutivo listo para ser firmado por el presidente de la República, llegó una carta del doctor Shang, representante de Andes Petroleum, oponiéndose a los límites propuestos. El doctor Shang, representante de la compañía Andes Petroleum, se lo digo con todos los nombres y apellidos que puedo nombrar. Esos son los chinos. Exactamente. Los herederos, Andes Petroleum compró lo que era antes de Encana. De una delimitación que nos afectaba de una manera, cambian a una delimitación que nos afecta incluso en el bloque 14. Pero en ningún momento en contra del proceso de la delimitación. ¿Quién manda en el Oriente, Shang o Palacio? Palacio. Cuando los medios ejercen presión, ellos mandan. Poco después de esta entrevista, el 3 de enero de 2007, se firmó el decreto de la zona intangible. No sé si los madereros en este momento ya tienen una copia del decreto y saben que ya no pueden entrar a la zona intangible. Bien, hay que hacer memoria para reconstruir bien la historia. Entonces y ahora, este es un problema muy complejo. Pero usted decía, hay otros elementos en lo económico que quiero aportar. Claro, mira Carlos, por un lado, estamos solicitando créditos al Fondo Monetario Internacional, 4.000 millones de dólares, sujeto a un montón de condicionalidades, entre ellos aumentar el IVA. Ya en noviembre hay que volver permanentes algunos impuestos que se aprobaron de manera temporal hace pocos meses, para recibir ¿cuánto? 1.000 millones por año en 4 años, sujeto, repito, a que se cumplan con las condiciones. Y acá tenemos 1.200 millones, producto de una inversión inicial, un CAPEX que fue del orden de 2.600 millones para poder desarrollar el ITT, y para complementar lo que decía el ingeniero, para cerrar todo eso hay que volver a invertir unos 2.600 millones, que Ecuador no los tiene porque tiene un déficit superior a 10.000 millones de dólares. Entonces es un harakiri el cerrar una fuente de ingresos que estaba produciendo. ¿Y quién lo estaba manejando? Técnicos de Petroecuador, ingenieros geólogos que forman parte de
de la Federación Nacional de Trabajadores de la Energía del Petróleo. Tú has entrevistado aquí a David Almeida, sí, gente seria, preparada. Con los más estrictos estándares de mantenimiento y de cuidado ambiental reconocidos hasta ahora por varias empresas. Entonces, un recurso que está producido por ecuatorianos, por la Empresa Nacional de Petróleos, que va íntegramente al Estado ecuatoriano, y tú de repente dices ya no va más, porque hay problemas de orden ecológico. Recuerda el dato que diste hace un momento, 1.022.000 hectáreas es el Parque Nacional Yasuní, y 300 hectáreas que se usan para el ITT equivale al 29 milésimas de ese parque. Bueno, 29 milésimas. Algunos como Carlos Julio Emanuel dijeron eso a su tiempo y no funcionó. Ojalá se lo entienda ahora, porque todavía es tiempo. Más adelante van a ver por qué afirmo esto. Ahora, antes de retornar con Hernán Poveda, lo que dijo el ministro de Energía cuando cerraron un pozo, Antonio Goncalves. Como gobierno ecuatoriano, después de varias reuniones del comité donde hemos planificado minuciosamente un cronograma de cierre de los 247 pozos, se ha priorizado un plan de trabajo para este cumplimiento, en el cual recomendamos que se haga en un plazo de 5 años, 5 meses. Tiempo adecuado para que todas las intervenciones que se realicen no tengan afectaciones en el medio ambiente ni en la comunidad. Y sobre ese desmontaje, ingeniero Poveda, en una ocasión anterior en que conversamos en Veraz, varios favorables a que se cierre la operación me dijeron, sencillo Carlos, dile a tu invitado que hay una operación aerotransportada posible, todo se entra por helicóptero y se saca por helicóptero, ¿cuál es el problema? Bueno, siempre llegamos al problema, costos. ¿Por qué se ríe usted? Por los costos, porque no hay dinero, no hay dinero para eso. O sea, una operación aerotransportada es todavía más cara que la convencional. Es mucho más cara. Pero mire, Carlos, el área involucrada en la explotación del bloque 43 es como un punto de un esferográfico en una hoja A4. Y si conocen las áreas de explotación, se van a dar cuenta de que no hay un daño ambiental. No puedo decir que no hay daño ambiental. Claro que hay impacto, pero no es un impacto mayor, es el impacto mínimo posible. Imagínense, Carlos, que hay unas pantallas para amortiguar el sonido, para que el sonido de los motores no pase de esa pantalla inclusive a la eso, selva. Como a veces hay en los aeropuertos también. ¿Se acuerda? Al final de las pistas hay eso. Sí, exactamente. Entonces, quienes tomaron la decisión, la Corte Constitucional, los mismos Yasunidos, no conocen, nunca estuvieron en el campo, no saben los cuidados que hay ahí. Entrar a Yasuní, complicadísimo, muy complicado. La gente que trabaja ahí, muy especializada, muy capacitada. Los cuidados ambientales supervisados no solamente por entidades nacionales del Ministerio del Ambiente, inclusive por organismos internacionales. Okay. O sea, daños no hay. Ahora, en cuanto a la pregunta suya, en realidad, por transporte aéreo o por transporte fluvial, más conveniente del transporte fluvial. El problema es la capacidad. Nosotros no tenemos acá la suficiente cantidad de barcazas, y las barcazas que tenemos, o gabarras que les llamamos en el oriente, no tienen la capacidad de carga suficiente para evacuar en ese tiempo todos los cortes de tubería, de equipos, maquinaria, químicos, fluido de petróleo, claro, lodos, etcétera. Una que se vire o se hunde causa más daño ambiental que todo el que se quiere evitar. Enseguida volvemos con más y tiene que ver con lo que han dicho algunos miembros de CONAGOPARE respecto a este dilema nacional que está a punto de convertirse en tragedia. Rectificar corresponde ahora a la Corte Constitucional al modular su fallo que imponía plazo imposible para desmantelar el bloque 43 del ITT. Quienes votaron sí deben reconocer que fueron engañados. Lo de fondo es peor. El daño ambiental de cesar la operación será mayor al de mantenerla. Punto BB
B de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Para sentirte seguro, es necesario tener junto a ti un aliado que te transmita confianza, con quien fluya el trabajo de calidad, que resista junto a ti el paso del tiempo. Un verdadero aliado de calidad, que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad. Durante años solo hubo promesas, pero la realidad es que Chone nunca dejó de vivir bajo el agua. En el Nuevo Ecuador, en solo 9 meses de gestión, ejecutamos obras para la solución definitiva. Estamos interviniendo los ríos Chone y Garrapata y el canal de encauzamiento del río Chone, con acciones de limpieza, desasolve, reconformación de taludes y protección de muros. Son más de 31 kilómetros intervenidos que con una inversión que supera los $11 millones beneficiará a 94,000 chonenses. En el Nuevo Ecuador, el compromiso de progreso para Manabí es firme y real. 5,000. Todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Aunque no lo creas, en Ambienza tienes 3 modelos para elegir, en 3 sectores, vía La Costa, vía Daule y San Borondón. No te pierdas esta gran oportunidad. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. Estaremos próximamente en la clínica del doctor Tinombra, en la de San Borondón. Hoy en día han demostrado estudios que el tratamiento de la obesidad puede mejorar en muchos términos los factores cardiovasculares, principalmente azúcar en la sangre, que es la diabetes. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que emitimos desde los estudios del canal 24/7, que es Extreme TV Cable Canal 3, es Claro TV Canal 9, Divinet Canal 12 y Data más Televisión Canal 99. Como ustedes oirán, la discusión y la conversación es tan interesante fuera de programa como durante los cortes comerciales. Vamos a lo que mencionaba de un miembro de Conagopare. Cuando se dio este tema para la consulta, si bien es cierto, fue una de las personas que la consulta o la pregunta no tenía mucho correlación, porque al fin del día, nosotros que estamos en la zona de incidencia, como es Sucumbíos y Orellana, que hoy, gracias a esta explotación petrolera, también hemos tenido ciertos beneficios, que tal vez de pronto no son los que hemos querido, pero en el momento adecuado, según los propios números que han expuesto muchos entendidos en la materia, hablan que más nos costaría cerrar que seguir extrayendo. Nosotros como gobiernos locales no podríamos tampoco a ciencia cierta, por ejemplo, recibimos del Fondo de Desarrollo, no explotando aquello implicaría también no tener recursos. Bueno, lo van entendiendo los dirigentes y funcionarios de pueblos cercanos. Ahora, este es un problema no solo económico, como usted lo escribió, no solo técnico, como lo ha escrito Hernán Poveda, sino político. ¿El gobierno no tiene nada más que seguir por ahora? Yo no creo, Carlos, porque cuando tú propones una medida de restricción de recursos, imagínate que alguien vaya a proponer una reducción de impuestos, tiene que proponer la medida compensatoria, pues tú estás desfinanciando el presupuesto. Entonces los señores de Yas Unidos simplemente propusieron la reducción de la renta petrolera del ITT y no propusieron nada a cambio. Ahora por allí escuché algún comentario de ellos
tengo que corroborarlo, de que están diciendo, no, pues sí se pueden subir impuestos. Pues ya están como el Fondo Monetario. Entonces, definitivamente yo estaría en contra de eso también, ¿no? Ok, mi ingeniero Poveda. Bueno, en realidad el daño ambiental es grave, es muy grave el que se va a conseguir después. Pero lo fundamental es lo que estamos perdiendo. Es el único país en el mundo que ha adoptado esta medida de cerrar un campo en producción. Al revés, estamos ganando. Por eso dicen los ambientalistas, todas las organizaciones ambientales y organismos mundiales a favor de combatir el cambio climático nos van a poner atención por esto, nos van a generar financiamiento, nos van a dar fondos no reembolsables para obras. Carlos, el beneficio de los Yasunidos ni siquiera van a ellos, van a las organizaciones internacionales que les auspician. ¿Por qué? Porque ellos van a cobrar en bonos de carbono por la cantidad de CO2 que van a producir supuestamente esa cantidad de petróleo al convertirse en ¿el Ecuador no cobra el beneficio en bonos de carbono? No hay en ninguna parte he visto que como medida compensatoria el Ecuador vaya a cobrar bonos de carbono. ¿Usted qué entiende esta vaina? ¿Ecuador puede emitir bonos de carbono como compensación? Bueno, para esto? es producto de una transacción, como se hizo con los bonos azules en Galápagos. No, estos son bonos verdes, pero es la misma idea, ¿no? ¿Pero Preservar capaz de el ambiente. generar lo que estamos perdiendo, dejando de ingresar? No creo que llegue a tanto, porque además detrás de eso siempre hay un negocio interesante para alguien. Siempre lo hay. Es decir, será una cosa simbólica para nosotros. Posiblemente. El hecho cierto es que no se ha presentado esa alternativa. ¿Para quién es el negocio interesante que hay atrás? Por los que están en el negocio de los bonos. ¿Qué Pues, son? Son banqueros, empresarios, gente de dinero. ¿Ecuatorianos? También, por supuesto. Okay. Pero no hay la menor duda de eso. Ahí entienden el alcance y la complejidad del problema. Con las reflexiones finales de nuestros invitados volvemos enseguida. Rectificar corresponde ahora a la Corte Constitucional al modular su fallo que imponía plazo imposible para desmantelar el bloque 43 del ITT. Quienes votaron sí deben reconocer que fueron engañados. Lo de fondo es peor. El daño ambiental de cesar la operación será mayor al de mantenerla. Para sentirte seguro, es necesario tener junto a ti un aliado que te transmita confianza, con quien fluya el trabajo de calidad, que resista junto a ti el paso del tiempo. Un verdadero aliado de calidad, que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad. Durante años solo hubo promesas, pero la realidad es que Chone nunca dejó de vivir bajo el agua. En el Nuevo Ecuador, en solo 9 meses de gestión, ejecutamos obras para la solución definitiva. Estamos interviniendo los ríos Chone y Garrapata y el canal de encauzamiento del río Chone, con acciones de limpieza, desasolve, reconformación de taludes y protección de muros. Son más de 31 kilómetros intervenidos que con una inversión que supera los 11 millones de dólares beneficiará a 94,000 chonenses. En el Nuevo Ecuador, el compromiso de progreso para Manabí es firme y real. No te conformes solo con velocidad. Si en Claro tienes mucho más a un mejor precio. Toda tu casa conectada con full velocidad y ultra Wi-Fi. Con series y pelis incluidas, ahora todo desde $17 por siempre. No esperes más. Contrátalo ahora. Vera a su manera. Crítico e independiente. Con las reflexiones finales de nuestros invitados cerramos el programa. El doctor Carlos Julio Emanuel primero. La consulta popular del Yasuní se hizo el mismo día que se hizo la consulta del Chocó Andino en Pichincha. Pero para el Chocó Andino en Pichincha se preguntó a los pichinchanos. ¿Por qué no se preguntó a los de Orellana, Sucumbíos y Pastaza en el tema del
del ITT. Qué buena recordación. Ingeniero Poveda. Con esta medida el país está perdiendo de percibir el dinero de 4.000 millones de barriles, que es lo que se estima contiene el campo, el bloque 43. Las proyecciones de producción que estaríamos perdiendo llegan a 170.000 barriles diarios de petróleo. Señores, gracias por acompañarnos y dar perspectiva y elementos de juicio en algunos casos nuevos sobre esta discusión. Quiero cerrar recordando la pregunta engañosa, si no de mala fe o producto de la ignorancia o de la truculencia que se hizo en el tema de la consulta sobre esta materia. ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? El petróleo ecuatoriano, el petróleo en general no está bajo el subsuelo, sino bajo el suelo. Primera cosa. Segunda cosa, esto procuraba evitar el daño ambiental que esta operación petrolera genera, y por todo lo que se ha dicho ahora y se ha comenzado a descubrir recién, desgraciadamente, yo lo dije a tiempo, pero uno es ninguno en comunicación, después, pero desgraciadamente no se entendió, no se dijo, no se divulgó, no se insistió a tiempo en que el daño ambiental del desmantelamiento de la operación de los 247 pozos del ITT era mayor de aquel que se quería evitar, que sigue siendo mínimo, no es que no hay impacto, de mantener esa operación. 1.300 millones de dólares por año menos, 12.000, 15.000 en el tiempo de explotación de petróleo, que queda bajo las contradicciones o circunstancias que expuso el doctor Emanuel y las imposibilidades técnicas o costos técnicos que puso el ingeniero Poveda, dejan en claro que esto no puede seguir así. La vía que ha abierto la ministra de Ambiente, Inés Manzano, es muy inteligente. Hacerle notar a la Corte Constitucional su error y hacerles ver que implementar o cumplir la consulta tiene una serie de complejidades que ellos ignoran, como hacer una nueva consulta a los pueblos afectados o a las zonas aledañas afectadas ahí, por un lado, y por otro, conseguir una licencia ambiental que tendrá que dar el gobierno para ese desmontaje. Van a dar una licencia para una cosa que tiene más impacto ambiental que lo anterior. Bueno, esto intríngulis nos metió la Sacrosanta Corte Constitucional. Con una salvedad, ¿no se han dado cuenta? Y si es que lo han hecho, no conozco que lo hayan notificado así, que como dijo el doctor Emanuel, no fue un plazo lo que dio la Corte Constitucional, sino un término de un año, y esto no se ha vencido todavía, si solo son días laborables para el cumplimiento de su dictamen. Y el propio gobierno no se da cuenta al decir que cerró el primer pozo dentro del plazo. Significa que hay liviandad en la Corte Constitucional y falta de procesamiento jurídico suficiente o de análisis en el Ejecutivo. Ese alto costo no lo podemos seguir pagando en adelante. A largo plazo, este gobierno, se reelija o no, o el siguiente, sea cual fuere, tiene que incursionar en lo que aquí se dijo al principio. Tiene que haber una nueva consulta al pueblo, porque las cosas en derecho público se deshacen como se hacen, diciéndoles, ante este engaño, o consulta errática, equivocada, o equívoca, si ustedes quieren, y la constatación técnica de que los daños de desmontar la operación son mayores que el de mantenerla, ¿está usted de acuerdo en que se siga procediendo así? Eso es lo responsable. Ahorita decirlo sería lo costoso electoralmente. Llegará ese tiempo. Les recuerdo que mañana está aquí el doctor Ramiro García Falconi y el domingo el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres. Hasta entonces, buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... No te conformes solo con velocidad. Si en Claro tienes mucho más a un mejor precio. Toda tu casa conectada con full velocidad y ultra Wi-Fi. Con series y pelis incluidas, ahora todo desde $17 por siempre. No esperes más. Contrátalo ahora. En
Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional. En Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. En el nuevo Ecuador, el compromiso de progreso para Manabí es firme y real. Todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi para la compra de tu casa propia. Regístrate en www.ambienza.com. Cambia tu vida con Ambienza. Ambienza, cambiando vidas. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad.